Podría hacer mi famoso pavo este año, dije, acomodándome más profundamente en el sofá de cuero de la casa de Marcos. El aroma de las costosas velas de vainilla de Elisa llenaba el aire, un lujo que yo sabía que no podían permitirse sin mi ayuda. El cuero, suave y frío al tacto, era de una tienda de diseño del centro que yo había visitado solo en mis sueños. El que lleva el relleno de salvia que tanto le gustaba a tu madre. ¿Recuerdas cómo siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las palabras quedaron suspendidas en el cálido ambiente entre nosotros, mezclándose con el olor a cera perfumada. Recordé una Nochebuena de hacía 10 años, cuando María aún vivía. Nuestra pequeña casa se llenaba con el sonido de villancicos en la radio y el olor a pino del árbol que habíamos cortado juntos. María, con las mejillas sonrosadas por el calor del horno, sacaba el pavo dorado mientras Marcos, entonces un adolescente, intentaba robar un trozo de piel crujiente. Espera a que tu padre lo trinche. Reía ella, dándole un manotazo cariñoso. Esa era mi Navidad. Ese era mi hogar. Marcos se removió a mi lado, su anillo de bodas de oro captando la luz parpadeante del árbol de Navidad de 4 metros que dominaba el salón. Un abeto perfecto, de esos que cuestan una fortuna, adornado con bolas de cristal y luces LED que cambiaban de color sutilmente. Algo en su postura cambió. Sus hombros se encogieron, como si se estuviera preparando para un impacto inminente. Papá. Comenzó, su voz apenas un murmullo. Desafortunadamente, no serás bienvenido aquí para Navidad. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico, robándome el aire de los pulmones. Parpadeé, convencido de que había oído mal. El zumbido de la nevera para vinos de Elisa, otro de mis regalos involuntarios, pareció intensificarse en el repentino silencio. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no iba a ser bienvenido? Marcos no podía mirarme a los ojos. Su mirada estaba fija en la mesa de centro de mármol, esa que le había ayudado a elegir la primavera pasada cuando Elisa decidió que sus muebles antiguos no eran lo suficientemente sofisticados. Recuerdo aquel día. Elisa señalando la mesa más cara de la exposición. Esta es la que necesitamos, cariño. Transmite, éxito. Marcos me miró con una mezcla de vergüenza y esperanza, y yo, como un tonto, saqué la tarjeta de crédito. Vienen los padres de Elisa, continuó, su voz apagada. Y ellos preferirían que no estuvieras aquí. Sentí un frío helado recorrer mis manos, una sensación que no tenía nada que ver con el clima de diciembre. Ellos preferirían. La elección de las palabras era deliberada, distante, como si se tratara de un acuerdo comercial y no del corazón de una familia. Es que es más fácil así, papá añadió, como si eso lo explicara todo. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia forma de hacer las cosas. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo dentro de su traje de marca, un traje que yo sabía que todavía estaba pagando. Mis ojos recorrieron el salón, un museo de mis sacrificios. Me fijé en las cortinas de seda, que yo había pagado cuando Elisa se quejó de la falta de privacidad de las anteriores. No podemos tener a los vecinos mirando dentro, Julián. No es propio de este barrio. Me fijé en los suelos de madera noble, que habían salido de mi segunda hipoteca, en las molduras del techo, que habían llevado mi tarjeta de crédito al límite. Cada centímetro de aquella casa llevaba mis huellas dactilares, mi sudor, mi amor incondicional por mi hijo. Su propia forma repetí lentamente, saboreando el amargor de las palabras. ¿Y cuál es esa forma, Marcos? Se encogió visiblemente. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. A través del arco que daba a la cocina, pude ver la nueva batidora KitchenAid de Elisa, el modelo profesional que, según ella, necesitaba para su fase de repostería navideña, una fase que había durado exactamente 3 semanas. 2 euros de mi dinero, allí sentada en la encimera de cuarzo también pagada por mí, probablemente usada 2 veces desde octubre. ¿Dónde pasaré la Navidad entonces? La pregunta salió más silenciosa de lo que pretendía, cargada con el peso de 8 navidades solitarias desde la muerte de María. El rostro de Marcos se descompuso. La culpa luchaba con la cobardía en sus ojos. Quizás podrías, no sé, quizás visitar a la tía Rosa? ¿O podríamos hacer algo el fin de semana siguiente? El fin de semana siguiente.
Como si la Navidad fuera una cita más en el calendario, algo que se puede reprogramar por conveniencia. Como si el día en que las familias se reúnen pudiera ser pospuesto como una visita al dentista. Me puse de pie. Mis rodillas protestaron después de 8 años soportando esta carga solo, tanto el dolor de la pérdida como el peso de su ingratitud. Yo veo día, mi voz sorprendentemente firme. Papá, espera. Pero yo ya me movía hacia la puerta, mi decisión tomada en el instante en que pronunció el fin de semana siguiente. Pasé junto a las fotos familiares enmarcadas en la pared, una cronología de mi desaparición gradual. En las primeras, con Marcos de niño, mi rostro era grande y sonriente. En las de su boda, estaba a un lado. En las más recientes, apenas era una figura borrosa en el fondo de una fiesta de verano. Pasé junto al armario del recibidor que albergaba la colección de abrigos de 1000 € de Elisa. Mi mano encontró el pomo de la puerta, sólido y frío bajo mi palma. Hijo, dije sin darme la vuelta. Diles a los padres de Elisa de mi parte. Hice una pausa, y luego, con una calma que no sentía, añadí, Feliz Navidad. El aire helado de diciembre de Sevilla me golpeó la cara como una bofetada al salir. Detrás de mí, escuché a Marcos gritar mi nombre una vez, un sonido débil y desesperado, y luego el suave clic de la puerta al cerrarse. Definitivo, absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, observando las luces de Navidad parpadear en las ventanas de una casa en la que nunca sería bienvenido. Mi teléfono vibró. Seguramente era Marcos, queriendo arreglar las cosas con promesas vacías y chantaje emocional. No contesté. En lugar de eso, giré la llave y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el cálido resplandor de la casa que yo había comprado, pero a la que nunca pertenecería. El calefactor del coche zumbaba contra el frío de diciembre mientras recorría las calles familiares de Sevilla de vuelta a mi casa en Triana. Cada esquina, cada plaza, cada naranjo en flor guardaba recuerdos del hombre que yo solía ser, el que creía que la familia lo era todo, el que habría dado su último euro por ver sonreír a su hijo. Pasé por el parque donde le enseñé a montar en bicicleta, sus pequeñas manos aferrándose a las mías antes de soltarse y pedalear solo por primera vez, con una risa triunfante. Pasé por delante de la heladería donde celebrábamos sus buenas notas, su cara manchada de chocolate mientras María y yo lo mirábamos con un orgullo que nos llenaba el pecho. Ese hombre había sido un tonto. Me detuve en un semáforo en rojo, observando a un padre joven cargar regalos de Navidad en su coche. Sus hijos apretaban sus caras contra la ventanilla, empañando el cristal con su emoción. Hubo un tiempo en que esos éramos Marcos y yo. Antes de Elisa, antes de que me convirtiera en poco más que un cajero automático andante con emociones inoportunas. Los números comenzaron a desfilar por mi cabeza como una máquina tragaperras estropeada. 2,8 € cada mes durante 5 años. Mi calculadora se había rendido la primavera pasada cuando finalmente sumé el total. 168 €, solo en pagos de hipoteca. Más dinero del que María y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación. Desaparecido. Simplemente desaparecido. Pisé el acelerador con más fuerza de la necesaria, cuando el semáforo se puso verde. Aparqué en la entrada de mi casa, la que tenía el hormigón agrietado que no podía permitirme arreglar porque cada euro de sobra desaparecía en su perfecta fantasía suburbana. La luz del porche parpadeaba, otra reparación que había estado posponiendo. Dentro, la casa se sentía hueca sin la risa de María, sin el calor de las reuniones familiares que nunca volverían a ocurrir. Mi teléfono sonó mientras buscaba las llaves, el tono estridente resonando en las paredes vacías. El nombre de Elisa apareció en la pantalla. Seguramente quería explicar por qué yo no era lo suficientemente bueno para la delicada sensibilidad de sus padres. El momento era perfecto. Llevaba 5 años esperando tener esta conversación. Contesté al cuarto tono, dejándola esperar lo suficiente para que se preguntara si iba a cogerlo. Julián, la voz de Elisa goteaba una dulzura falsa, el mismo tono que usaba para pedirme que cubriera su factura del agua o el IBI. He oído que ha habido un pequeño malentendido con Marcos. ¿Malentendido? Me apoyé en la encimera de la cocina, todavía con el abrigo puesto. No creo que haya ningún malentendido, Elisa. Dejaste tu postura bastante clara. Mira, sé que parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres.
Son gente muy tradicional, esperan un cierto ambiente durante las fiestas. Un cierto ambiente, repetí. ¿Y qué ambiente es ese? Hubo una pausa. Podía oír el crujido de bolsas de compras de fondo. Probablemente gastando dinero que debería haber ido a su pago de la hipoteca. Dinero que, aparentemente, era mi responsabilidad. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de cocina. Toda esa comida mexicana picante y la música alta, y, francamente, Julián, son gente educada. Esperan conversaciones sobre actualidad, literatura, arte, ya sabes. Conversaciones que fluyen, no que se atascan en temas más simples. Las palabras me golpearon más fuerte que un golpe físico. 8 años mordiéndome la lengua, tragándome insultos por el bien de Marcos, fingiendo no darme cuenta de la forma en que me miraba como si fuera un empleado contratado. Mi tipo de cocina, mi voz se mantuvo nivelada, controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste cada domingo durante 3 años cuando el dinero escaseaba? ¿Los tamales que decías que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente. Estábamos agradecidos entonces, pero ahora, con mis padres, ahora, con tus padres, no puedes tener al campesino mexicano avergonzándote en tu elegante mesa de comedor. La falsa dulzura se evaporó. No seas dramático, Julián. Esto no es una cuestión de raza, es una cuestión de clase. Mi padre se graduó summa cum laude. Mi madre habla 4 idiomas. Veranean en Sotogrande. ¿Qué aportarías exactamente a la conversación? ¿Historias sobre poner azulejos? Un calor intenso inundó mi pecho, pero mantuve la voz firme. Construí un negocio desde la nada después de que el abuelo de tu marido muriera y nos dejara sin nada. He empleado a más de 50 personas. He pagado más impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Julián. La cuna importa. La educación importa. Y, francamente, María entendía su lugar mejor que tú el tuyo. La línea quedó en silencio absoluto. Lo había cruzado. La línea que ni siquiera sabía que existía hasta que ella la pisoteó con sus tacones de diseñador. ¿Qué has dicho de mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo pasar desapercibida. No creaba problemas. Entendía que algunos espacios no estaban hechos para ella. Mi mano se apretó alrededor del teléfono, hasta que mis nudillos se quedaron blancos. María tenía más clase en su dedo meñique, de la que todo tu linaje poseerá jamás. Oh, por favor. Era una limpiadora que tuvo suerte. Al menos tuvo el buen sentido de guardar silencio al respecto. Elisa, mi voz bajó a un tono que no reconocí, un susurro helado y peligroso. Quiero que escuches con mucha atención. Esta conversación ha terminado. Hemos acabado de fingir que somos una familia. No puedes simplemente. Hemos acabado, repetí, y colgué la llamada. Dejé el teléfono con cuidado sobre la encimera. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña, pero de alguna manera más limpia, como si un peso se hubiera levantado del aire. Caminé hacia mi escritorio, saqué la carpeta que había estado evitando durante meses, la que contenía 5 años de extractos bancarios, papeles de la hipoteca y transferencias automáticas que me habían desangrado mientras ellos vivían como la realeza. Era hora de detener la sangría. Los documentos se extendían sobre la mesa de mi cocina como las pruebas irrefutables en la escena de un crimen. 5 años de extractos bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática, 2,8 € el día 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta para engrosar la de ellos, un rastro de papel de mi propia estupidez y de mi amor ciego. Saqué mi calculadora, la misma que usaba para los presupuestos de mi empresa, y empecé a sumar, esta vez sin apartar la vista. El primer año, 33,6 €. El segundo, otros 33,6 €. Recordé cómo, durante el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva, remendando mis viejos pantalones de trabajo mientras Elisa publicaba fotos de sus nuevos vestidos en Facebook. El cuarto año, había empezado a comprar en supermercados de descuento, eligiendo marcas blancas mientras ellos cenaban en restaurantes con estrellas Michelin. Este año, el quinto, había estado comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuete para almorzar para poder llegar a fin de mes. Total, 168 € solo en pagos de hipoteca. Eso sin contar el pago inicial de 47 € que saqué de mi propia casa,
ni las veces que cubrí sus facturas de suministros cuando la adicción a las compras de Elisa se descontrolaba. Sin contar el tejado nuevo, el paisajismo, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. La cifra final superaba los 237 euros. Me recliné en mi silla, mirando los números hasta que se volvieron borrosos. El dinero del seguro de vida de María, mis ahorros para la jubilación, el fondo para la universidad que habíamos empezado para unos nietos que, aparentemente, nunca me permitirían ver, todo desaparecido, vertido en una casa donde no era bienvenido para la cena de Navidad. Cogí mi teléfono, una calma gélida asentándose en mi interior. Busqué en mis contactos hasta que encontré el número de mi banco. El sistema automático me ofreció opciones en español e inglés. Qué considerado, qué complaciente con gente como yo. Servicio al cliente, le atiende Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, mi voz más firme de lo que había estado en años. Por supuesto, señor. Necesitaré su número de cuenta y algunos datos de verificación. Le di los números, mi fecha de nacimiento, el nombre de soltera de mi madre. La escuché teclear al otro lado, profesional, eficiente, sin juicios sobre por qué un hombre de 62 años estaba cancelando los pagos de lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Flores. 2,8 euros mensuales a la cuenta que termina en 7.423. ¿Desde cuándo realiza esta transferencia? 5 años. Las palabras sabían amargas, el sabor de la humillación y el arrepentimiento. ¿Y desea cancelarla con efecto inmediato? Miré alrededor de mi cocina. Los electrodomésticos anticuados que no podía permitirme reemplazar, las paredes que necesitaban una mano de pintura, las ventanas que dejaban entrar el frío, porque había gastado mi dinero en el castillo de otra persona. Con efecto inmediato confirmé, y sentí como si una cadena invisible se rompiera. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. Le llegará una confirmación por correo electrónico. ¿Puedo ayudarle en algo más? No dije, sorprendiéndome a mí mismo de lo bien que sentaba esa palabra. Era una palabra completa, un final, un límite. No, eso es todo. Colgué y me senté en el repentino silencio de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se cernía sobre Sevilla. Luces de Navidad parpadeaban en ventanas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicios, sin la necesidad de ocultar quiénes eran. Por primera vez en 5 años, mi presupuesto del próximo mes cuadraría. Por primera vez desde que María murió, podía permitirme arreglar la luz del porche, comprar comida decente, quizás incluso tomar unas vacaciones. Recogí los extractos bancarios, los papeles de la hipoteca, todas las pruebas de mi generosidad. Luego caminé hacia la chimenea, encendí una cerilla y observé cómo 5 años de martirio se convertían en cenizas. El papel se arrugó, se ennegreció y finalmente fue consumido por las llamas. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje, probablemente Marcos queriendo disculparse, o Elisa, necesitando dinero para algo esencial, como nuevos cojines. No lo miré. En cambio, me serví un vaso del whisky bueno, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Levanté mi vaso hacia la habitación vacía, hacia la foto de María en la repisa, hacia el hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, dije, y lo decía en serio. El whisky quemó mi garganta con un calor reconfortante, el calor de la libertad recién descubierta. La mañana siguiente llegó nítida y clara. La luz del sol de diciembre entraba a raudales por las ventanas de mi cocina, mientras saboreaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que finalmente me había permitido comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la mañana. El nombre de Elisa apareció en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Julián, su voz tenía ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. No hubo disculpas, ni un intento de reconciliación. Directa al grano, como siempre, necesito que recojas a mis padres del aeropuerto de Sevilla. Su vuelo llega a las 2.
Dejé mi taza con cuidado sobre la mesa, observando cómo el vapor se enroscaba hacia el techo. La audacia era, como siempre, impresionante. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, esperaba que sirviera como su chofer personal. Elisa, ¿has olvidado nuestra conversación de ayer? Mira, sea lo que sea aquello, ahora tenemos que centrarnos en asuntos prácticos. Mis padres necesitan transporte, y tú eres el único con tiempo durante el día. ¿Y me lo pides por qué? Porque eso es lo que hace la familia, Julián. Se ayudan mutuamente. Su voz se agudizó con irritación. Además, seamos honestos. No eres mi rival. Eres demasiado débil para serlo. Así que simplemente coge tu coche y recógelos. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una orden. Y en ese insulto, vi mi oportunidad. Una oportunidad para darles una lección, no con gritos ni con ira, sino con el silencio. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja, mi tono deliberadamente sumiso. Vuelo 447. Estarán en la cinta de equipajes número 3, dijo, su voz ya triunfante. Y Julián, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje adecuadamente. Llevan varias maletas grandes. No nos avergüences. Podía oír sus uñas tamborileando contra algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que yo había pagado. Por supuesto, dije. Me encargaré de todo. Bien. Y ponte algo decente. Quizás esa camisa azul que llevaste a la graduación de Marcos. Se fijan en esas cosas. La línea se cortó. Ni siquiera había dicho gracias. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. Las 2, vuelo 447, cinta 3. Miré el reloj de la pared. 10:52. Tiempo de sobra. Me serví otra taza de café, añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el periódico para terminar el crucigrama que había dejado a medias el día anterior. A las 2:15 de la tarde, estaba cómodamente acomodado en mi sillón favorito con una taza de té recién hecho y la edición dominical del Diario de Sevilla. El crucigrama del día anterior yacía completado sobre la mesa de centro. Mi teléfono vibró contra la superficie de madera. El nombre de Elisa de nuevo. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. El sol de diciembre entraba por las ventanas del salón, calentando el espacio donde había pasado tantas tardes solitarias contando el coste de mi generosidad. Hoy, el silencio se sentía diferente. Ganado. Intencionado. 2:47 de la tarde. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, vi la vista previa de su mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Mis padres están esperando, dicen que el vuelo aterrizó hace media hora. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a la sección de deportes. El Betis había perdido de nuevo. Algunas cosas nunca cambiaban. A las 3:30, mi teléfono había vibrado 6 veces. Había terminado el periódico, preparado una segunda tetera y empezado a organizar un cajón desastre en la cocina. Es increíble lo que uno puede lograr cuando no está corriendo para servir a gente que te considera su botones personal. La séptima llamada llegó a las 3:45. En lugar del nombre de Elisa, vi un número desconocido. Probablemente sus padres, usando el teléfono de alguien en el aeropuerto. Dejé que sonara también. Afuera, un vecino estaba colgando luces de Navidad en su porche. Sus hijos corrían por el jardín con la energía maníaca que solo las tardes de diciembre podían traer. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie estaba abandonado en ninguna parte, esperando a alguien que nunca llegaría. A las 4:15, mi teléfono empezó a sonar y no paró. Elisa, luego el número desconocido, luego Elisa de nuevo. El zumbido se volvió constante, como una avispa enojada atrapada contra un cristal. Caminé hacia la cocina y desenchufé el teléfono fijo de la pared. Luego, apagué completamente mi móvil. Silencio perfecto. Me preparé un sándwich de queso a la plancha, y calenté una lata de sopa de tomate, comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada euro del supermercado se había ido a llegar a fin de mes mientras subsidiaba su estilo de vida. El queso se derritió perfectamente dorado. La sopa humeaba en mi taza favorita. En algún lugar de la ciudad, 3 personas probablemente estaban de pie en un aparcamiento de aeropuerto,
discutiendo sobre la tarifa del taxi, y preguntándose cómo su sirviente personal tenía la audacia de abandonarlos. El pensamiento hizo que mi sopa supiera aún mejor. A las 5, ya había cenado, cargado el lavavajillas, y estaba considerando qué película ver. Hacía años que no tenía una tarde entera para mí sin preocuparme por llamadas de emergencia pidiendo dinero o favores de última hora. Estaba a punto de coger el mando a distancia cuando alguien empezó a golpear mi puerta principal. No llamar, golpear. El tipo de martilleo agresivo que hacía temblar el marco y anunciaba furia pura. Dejé mi té y caminé lentamente hacia el sonido, sabiendo exactamente a quién encontraría al otro lado. El golpeteo se intensificó a medida que me acercaba, cada golpe más violento que el anterior. A través de la mirilla, vi 3 figuras apiñadas en mi pequeño porche como lobos acechando a su presa. Elisa, con el rostro desencajado por la ira, y detrás de ella, 2 personas mayores, impecablemente vestidas pero con el cabello alborotado, y una expresión de indignación aristocrática. Abrí la puerta para encontrar el rostro enrojecido de Ricardo Herrero a centímetros del mío. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, empujándome para entrar en mi salón sin ser invitado. Su aliento olía a whisky caro y a rabia. Esperamos en ese maldito aeropuerto durante más de 3 horas. Catalina lo siguió, su peinado, normalmente perfecto, despeinado, sus labios apretados en una fina línea de puro odio. Este es un comportamiento completamente inaceptable para alguien de su edad, Julián. Absolutamente barbárico. Elisa cerraba la comitiva, su abrigo de diseñador arrugado, su maquillaje corrido. Nos has humillado. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que coger un taxi de 40 euros, porque decidiste, salgan de mi casa. Mi voz cortó su coro de rabia como una cuchilla a través de la seda. Se detuvieron en seco, sorprendidos por el acero en mi tono, un tono que nunca antes habían oído. Perdona, el rostro de Ricardo pasó de rojo a morado. No tienes derecho a exigir nada aquí, amigo, no después de lo que has hecho hoy. Esta es mi casa, dije en voz baja, sin moverme de mi posición junto a la puerta. Y quiero que se vayan. Ahora. Catalina dio un paso adelante, su voz goteando la condescendencia que había perfeccionado durante décadas de mirar por encima del hombro a gente como yo. Julián, está claro que no entiende la magnitud de su error. Mi marido tiene conexiones por toda la ciudad. Conexiones de negocios, sociales, no puede tratar a gente como nosotros de esta manera y esperar. Esto ha sido una lección para ustedes, la interrumpí, sosteniendo su mirada con firmeza. Una lección sobre su excesiva arrogancia y su maltrato a las personas que consideran inferiores. La boca de Elisa se abrió. ¿Una lección? ¿Quién te crees que eres para enseñar nada a nadie? No eres nadie. Soy alguien que finalmente ha dejado de ser su cuenta bancaria y servicio de taxi personal. Me hice a un lado y abrí más la puerta. La lección ha terminado. Pueden irse. Ricardo me apuntó con un dedo en el pecho, pero no se atrevió a tocarme. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, viejo. Llevo en esta ciudad más tiempo del que llevas respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacer tu vida muy, muy difícil. ¿Es eso una amenaza, señor Herrero? Es una promesa. Su voz bajó a un susurro amenazante. ¿Crees que abandonar a personas mayores en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Estás a punto de aprender lo equivocado que estás. Catalina asintió, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Efectivamente, las acciones tienen consecuencias, Julián, y las suyas serán bastante públicas. Papá, vámonos ya. Elisa agarró el brazo de su padre. Este viejo patético no merece nuestro tiempo. Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Ricardo se volvió en el umbral. Te arrepentirás de esto, dijo. Te lo garantizo. Cerré la puerta detrás de ellos y eché el cerrojo con un clic satisfactorio. A través de la ventana, los vi meterse en su coche de alquiler, todavía discutiendo entre ellos mientras se alejaban en la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una mancha que solo ahora se estaba levantando. Pero sus palabras de despedida resonaron en el repentino silencio. Consecuencias públicas, gente importante, conexiones. Volví a mi salón y cogí mi té, todavía caliente.
Por primera vez en todo este lío, sentí algo que podría haber sido preocupación. Pero fue abrumado por algo mucho más fuerte. Expectación. 3 días después, estaba disfrutando de mi café matutino y hojeando el diario de Sevilla cuando vi mi propio rostro mirándome desde la página 3, en la sección de Sociedad. El titular decía: empresario local abandona a una pareja de ancianos en el aeropuerto durante una tormenta. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza de café. Ahí estaba yo, en blanco y negro, una foto antigua de la página web de mi empresa, probablemente de hacía 5 años, con una sonrisa que ya no sentía mía. Debajo, una historia tan bien tejida de mentiras y medias verdades que me heló la sangre y encendió mi ira a partes iguales. Ricardo y Catalina Herrero, que visitaban a su hija para Navidad, quedaron abandonados en el aeropuerto de Sevilla durante más de 4 horas el domingo cuando su familiar, Julián Flores, no apareció para una recogida previamente acordada. La pareja, ambos de casi 60 años, esperó a temperaturas gélidas mientras se emitía una alerta de tormenta de invierno para la región. Alerta de tormenta de invierno. Había hecho 18 grados y sol. Una simple búsqueda en Google demostraría la mentira, pero sabían que la mayoría de la gente no se molestaría. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, decía Ricardo Herrero, un ejecutivo bancario jubilado. Llamamos repetidamente, pero el señor Flores nunca contestó. Nos vimos obligados a coger un taxi caro en condiciones meteorológicas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no es solo desconsiderado, es peligroso. El artículo continuaba con citas de fuentes cercanas a la familia, que expresaban preocupación por mi reciente patrón de comportamiento errático y mi preocupante estado mental tras la muerte de mi esposa. Ricardo se había pintado a sí mismo y a Catalina como víctimas indefensas de un viejo cruel y senil que había estallado de repente sin provocación. Ni una mención al rechazo de la cena de Navidad, ni contexto sobre las exigencias de Elisa o sus años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a pobres turistas ancianos durante una ventisca que solo existía en la imaginación de Ricardo. Dejé el café y leí el artículo de nuevo, lentamente, y luego una tercera vez. La autora era Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida. No reconocí el nombre, pero reconocí la estrategia. Ricardo había movido sus hilos, usado sus conexiones para colocar esta historia exactamente donde haría el máximo daño a mi reputación, en una sección leída por el mismo círculo social que él y Elisa habitaban. Inteligente, muy inteligente. Por primera vez desde que empezó todo esto, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No eran solo unos niños mimados haciendo berrinches, eran estratégicos, calculadores. Entendían que en una ciudad como Sevilla, donde las apariencias y la reputación lo son todo, un artículo de periódico bien colocado podía destruir décadas de trabajo duro. Habían declarado la guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé a un lado. Mi mente ya estaba cambiando al modo de planificación metódica que había construido mi negocio desde la nada. La ira inicial dio paso a una claridad fría y afilada. Esto ya no iba de recogidas en el aeropuerto, ni de cenas de Navidad o pagos de hipotecas. Esto iba de ganar. Saqué mi portátil y empecé a teclear nombres en los buscadores. Ricardo Herrero, Catalina Herrero, Elisa Flores, sus perfiles en redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades, todo lo que tontamente habían hecho público a lo largo de los años, un rastro digital de su arrogancia. Si querían jugar al ajedrez, les enseñaría cómo era un verdadero estratega. Miré mi calendario de pared. 18 de diciembre. 7 días hasta Navidad. 7 días para planear algo que nunca olvidarían. La anticipación que había sentido la otra noche volvió con más fuerza, esta vez no como una emoción, sino como un plan de acción. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No el mundo donde era Julián Flores, el viejo acabado que dejaba que su familia lo pisoteara. Este era el mundo donde era Julián Flores, empresario, pensador estratégico, alguien que había construido algo de la nada y no iba a permitir que un puñado de parásitos titulados destruyeran lo que había trabajado 40 años para construir. Mi portátil se convirtió en el centro de mando.
Los perfiles de redes sociales llenaban las pestañas de mi navegador como cartas en una partida de póker de altas apuestas. Ricardo Herrero, director de banco jubilado, miembro del Club de Tenis Sevilla, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales de Andalucía. Un hombre que había pasado su carrera en posiciones de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. El Instagram de Catalina pintaba una imagen perfecta de vida refinada. Almuerzos benéficos, catas de vino, fotos de vacaciones en Marbella con el hashtag Vida Bendecida, cada publicación cuidadosamente seleccionada para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigos elogiando su gusto elegante y su estilo de vida inspirador. Todo construido con el dinero de otros, incluido el mío. El perfil de Facebook de Elisa contaba la verdadera historia. Publicaciones sobre nuestra hermosa casa con fotos de la cocina que yo había pagado. Registros en restaurantes caros durante los meses en que yo había cubierto sus facturas de suministros. Una actualización de estado de la semana pasada. Qué ganas de la cena de Navidad con la familia. Deseando mostrar nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades, nuestra casa, nuestro éxito. El narcisismo era asombroso. Encontré una foto de ella con un bolso de lujo nuevo, publicada el mismo día que yo había transferido dinero para su factura de la luz. Pero fue el perfil de LinkedIn de Marcos el que me dio la pieza final que necesitaba. Su actividad reciente mostraba una nueva conexión. Patricia Morrison, editora de estilo de vida en el Diario de Sevilla. La misma Patricia Morrison que había escrito el artículo difamatorio sobre mí. Una búsqueda de 5 minutos en directorios de empresas locales confirmó mi sospecha. 3 conexiones mutuas entre Ricardo y el editor jefe de Patricia. La historia no había aparecido por arte de magia. Había sido plantada, cuidadosamente y deliberadamente. Me recliné en mi silla, mirando las pruebas. Esta gente había cometido 3 errores críticos. Primero, me habían subestimado por completo. Segundo, habían hecho público su ataque, lo que significaba que yo podía hacer pública mi respuesta. Tercero, habían documentado todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Abrí un nuevo documento y empecé a teclear. No una respuesta a su ataque mediático, sino algo mucho mejor. Una cronología. 5 años de apoyo financiero documentado con extractos bancarios, recibos y cheques cancelados. El pago inicial de su casa, 47 euros de mi préstamo sobre el valor líquido de mi vivienda, la renovación de la cocina cuando Elisa decidió que las encimeras de granito eran esenciales, 18 euros de mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca de 800 euros cada uno, 168. En total, 250.000 de euros, más de lo que yo había gastado en mí mismo en la última década. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Probablemente Elisa, probando un nuevo ángulo. Lo ignoré, y seguí trabajando. Al anochecer, tenía todo organizado en una carpeta lo suficientemente gruesa como para atragantar a un caballo. Extractos bancarios, recibos, fotos de sus redes sociales presumiendo de compras que yo había financiado, una copia impresa del artículo del periódico con mis notas manuscritas en los márgenes documentando cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre estaba marcado en rojo. No porque fuera Nochebuena, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Elisa, iban a ser anfitriones de una cena para 12 personas, familia, amigos, vecinos, miembros de su círculo social. El tipo de gente que lee el Diario de Sevilla y forma opiniones basadas en lo que ven allí. El tipo de gente que merecía saber la verdad. Cerré mi portátil y caminé hacia la cocina, donde había dejado mi buena cámara, la que había comprado años atrás para documentar las obras de mi empresa. Era hora de ponerla a trabajar documentando algo completamente diferente. Mañana era Nochebuena. Mañana, Ricardo Herrero y su familia iban a aprender lo que pasa cuando declaras la guerra a alguien que realmente sabe cómo luchar. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría, el tipo de día de invierno en Sevilla que te hace agradecer tener una casa cálida y reuniones familiares. Lástima que yo no fuera bienvenido en ninguna de las dos. Pero tenía otros planes. Dispuse mis pruebas sobre la mesa del comedor como un abogado preparando un juicio.
Extractos bancarios organizados por año, cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos ordenados cronológicamente, mostrando el patrón de mi apoyo a su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes sociales. Las nuevas joyas de Elisa, sus fotos de vacaciones, la costosa decoración navideña que adornaba la casa que yo había ayudado a mantener. Hice 12 copias de todo, una para cada invitado a la cena. El artículo del periódico iba encima de cada pila, con mis notas en boli rojo visibles en los márgenes. Mentira escrito junto a las citas de Ricardo sobre el tiempo peligroso. Falso al lado de la afirmación sobre mi comportamiento errático. Contexto omitido resaltado donde no mencionaban los 5 años de apoyo financiero. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el azul marino que había llevado al funeral de María, planchado y listo para otro tipo de despedida. Hoy me despedía del hombre que había sido un felpudo para su familia. Esta noche, sería alguien que imponía respeto. A las 6:30 de la tarde, cargué mi maletín con los paquetes de pruebas, y conduje hasta el barrio de lujo donde vivían. Su casa brillaba con una luz cálida, los coches llenaban la entrada y bordeaban la calle. A través de las ventanas delanteras, podía ver figuras moviéndose por el comedor, a Elisa haciendo de anfitriona en el hogar que mi dinero había ayudado a comprar. Aparqué al otro lado de la calle y miré mi reloj. 6:45. El momento perfecto, lo suficientemente tarde como para que todos estuvieran sentados a cenar. Lo suficientemente temprano como para que todavía estuvieran en el plato principal, sin escapatoria fácil para nadie. La puerta principal estaba sin cerrar. Por supuesto, a Elisa le encantaba presumir de lo seguro que era su barrio, de cómo no necesitaban preocuparse por la seguridad, como la gente de zonas más rudas. Entré en silencio. El aire cálido me golpeó la cara junto con los sonidos de risas y conversaciones del comedor. Pero querida, así no es como hacemos las cosas en nuestra familia, dijo alguien, seguido de más risas. Nuestra familia. Después de todo lo que habían hecho para excluirme. Entré en el comedor llevando mi maletín. 12 rostros se giraron hacia mí con expresiones que iban de la sorpresa al horror. Elisa se quedó helada con su copa de vino a medio camino de los labios. El rostro de Marcos se puso pálido. Ricardo y Catalina parecían haber visto un fantasma. Buenas noches a todos, dije con calma, dejando mi maletín en su aparador de mármol. Espero que no les importe que me una a su celebración de Navidad. Elisa fue la primera en encontrar su voz. Julián, esto es completamente inapropiado. Tienes que irte inmediatamente. De hecho, dije, abriendo mi maletín y sacando la primera pila de papeles, creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta cena, esta casa y este estilo de vida del que han estado presumiendo. Una mujer que no reconocí, probablemente una de las amigas de caridad de Catalina, se inclinó con curiosidad. ¿De qué está hablando, Elisa? Está teniendo algún tipo de episodio, dijo Elisa rápidamente. Marcos, llama a alguien. Pero yo ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, colocando un paquete de documentos delante de cada invitado. Aquí están los registros bancarios, dije de forma conversacional. 5 años de apoyo financiero, 168 euros solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial, renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La sala quedó en silencio, excepto por el susurro de los papeles, mientras 12 personas comenzaban a examinar las pruebas. Observé cómo sus rostros cambiaban a medida que asimilaban los números, las fechas, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. Esto es. Empezó un hombre, y luego se detuvo, mirando un extracto bancario. Indignante terminó la mujer frente a él. Elisa, ¿por qué no nos contaste nada de esto? La compostura perfecta de Elisa se estaba resquebrajando. Es más complicado de lo que parece. Julián se ofreció a ayudarnos. Nunca se lo pedimos. En realidad, interrumpí, sacando el artículo del periódico. Hablemos de lo que sí pidieron y de lo que le contaron a los medios sobre mí. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Coloqué copias del artículo sobre la mesa, observando cómo los invitados reconocían mi foto de la historia poco halagadora. Ahora, dije, mi voz resonando claramente en el repentino silencio, hablemos de los verdaderos manipuladores de esta familia. El rostro de Ricardo había pasado de rojo a ceniciento.
Catalina estaba rígida en su silla, su copa de vino olvidada en su mano. El señor Herrero aquí presente usó sus conexiones bancarias para plantar esta historia, continué, golpeando el periódico con el dedo. Fíjense en cómo se me retrata como alguien inestable y peligroso, que abandona a pobres ancianos en un clima helado. Un hombre de pelo cano con un jersey caro, levantó la vista del artículo. Ricardo, ¿de qué va todo esto? Hacía 18 grados y sol, dije antes de que Ricardo pudiera responder. Y no eran turistas abandonados. Eran los padres de Elisa, que venían a la cena de Navidad a la que se me prohibió asistir porque no era lo suficientemente bueno para su compañía. Catalina finalmente encontró su voz. Eso no es. Nunca dijeron que, Catalina. Saqué mi teléfono, donde había guardado capturas de pantalla de varias publicaciones de Elisa. ¿Que yo era demasiado vulgar para sus padres? ¿Que mi comida mexicana y mi conversación de clase trabajadora los avergonzarían delante de sus amigos educados? La mujer que había identificado como una de las amigas de caridad de Catalina se movió incómoda. Catalina, seguro que no. Está tergiversando todo, bramó Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Este hombre tiene serios problemas de salud mental. El estrés de la edad, problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me reí. Señor Herrero, he estado manteniendo a su hija y a su yerno con casi 3 euros al mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que están a punto de tener ustedes. Me volví para dirigirme a toda la mesa. Estas personas me han quitado más de 200 euros mientras me insultaban a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo en mi contra, me han prohibido ir a reuniones familiares, y, cuando finalmente me defendí, intentaron destruir mi reputación en el periódico. Marcos habló por primera vez, su voz apenas un susurro. Papá, yo no sabía lo del periódico. Tu esposa lo sabía, dije en voz baja. Y sus padres lo orquestaron. Me convirtieron en un villano por negarme a ser su cajero automático y chofer personal. La dinámica social en la sala estaba cambiando como placas tectónicas. Podía verlo en los rostros de los invitados. La comprensión gradual de que todo lo que les habían contado sobre los generosos anfitriones de esta noche estaba construido sobre mentiras. Esto es inconcebible, dijo una mujer mayor con perlas, mirando fijamente los extractos bancarios. Ricardo, ¿cómo pudiste permitir que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego atacarlo públicamente cuando dejó de consentirlo? La fachada cuidadosamente mantenida de Ricardo se estaba desmoronando. Usted no entiende la situación completa. Entiendo perfectamente, interrumpió la mujer. Este hombre ha estado manteniendo a su familia económicamente mientras ustedes lo trataban como a un sirviente, y cuando finalmente dijo no, intentaron arruinar su reputación. La voz de Catalina salió estrangulada. Nos abandonó en el aeropuerto, después de que me dijeran que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para sus padres, dije con calma. Después de 5 años de pagar sus facturas mientras me menospreciaban por mi origen y mi nivel de educación. El silencio era ensordecedor. 12 personas mirando a Ricardo y Catalina con expresiones que iban del asco a la vergüenza por haberse asociado con ellos. Elisa hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa. Por favor, a todos. Este es un asunto familiar que se nos ha ido de las manos. No, dije con firmeza. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hicieron público. Cuando usaron el periódico para atacar mi carácter, cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su orgullo. Miré alrededor de la mesa a rostros que no reconocía, pero que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos supieran la verdad antes de que vuelvan a leer sobre Julián Flores en el periódico, porque volverán a leer sobre mí, pero la próxima vez será la historia real. Cerré mi maletín y me ajusté la corbata. Disfruten del resto de su cena. Es la última que pagaré yo. Mientras caminaba hacia la puerta, pude oír cómo comenzaba la erupción detrás de mí. Voces alzadas en acusación, preguntas exigiendo respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida desmoronándose. Era la música navideña más hermosa que había oído jamás. La carta llegó un martes por la mañana de marzo, por correo certificado, con el peso de las consecuencias legales detrás de cada palabra. Firmé el acuse de recibo en mi puerta,
notando cómo el aire de primavera olía a nuevo crecimiento y posibilidad, en lugar de la desesperación invernal que había marcado aquellos oscuros días de diciembre. Notificación de impago. Rezaba el sobre. Última reclamación de pago. Dentro, 3 meses de pagos de hipoteca impagados habían alcanzado a Marcos y Elisa como un tsunami de realidad. 8,4 euros de atrasos. 14 días para poner la cuenta al día, o enfrentarse a un proceso de ejecución hipotecaria de la casa, que yo les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola como se leen las noticias sobre el tiempo en un lugar lejano. Interesante, pero ya no era mi problema. Mi teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Elisa, bloqueado después del primer buzón de voz histérico. Ricardo y Catalina, cuyo estatus social en Sevilla se había evaporado como la niebla matutina después de su humillación en la cena de Navidad. E incluso Marcos, cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de ira y curiosidad por saber cuánto tardaría en tragarse su orgullo. La respuesta, aparentemente, fue de 97 días. Llamó a mi puerta ese jueves por la noche. Ya no era el hombre seguro de sí mismo, que me había excluido de la cena de Navidad, sino alguien que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Ojeras, su traje caro arrugado, un olor a desesperación aferrado a él como una colonia barata. Papá dijo cuando abrí la puerta. Necesitamos hablar. Me hice a un lado para dejarlo entrar, observando cómo miraba mi casa como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos que había comprado con mi primer sueldo libre de hipotecas, la pintura fresca en las paredes que no se habían actualizado en 8 años, porque cada euro de sobra se había ido a su estilo de vida. Bonito sitio, dijo en voz baja. Es lo que pasa cuando gastas el dinero en ti mismo en lugar de en gente que no lo aprecia, respondí, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. ¿Café? Negó con la cabeza, sentándose en el borde de mi sofá como si temiera ponerse cómodo. Papá, necesito que sepas cuánto lo siento. Por todo, la cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Elisa, la forma en que te tratamos. Continúa. Yo no sabía que Ricardo había plantado esa historia. Te juro que no. Cuando me enteré, se pasó las manos por el pelo. Dios, papá, las cosas que decían de ti a tus espaldas, la forma en que hablaban de nuestra familia, de la memoria de mamá. Apreté la mandíbula al oír la mención de María, pero mantuve la voz nivelada. ¿Y qué decían exactamente de tu madre? Que ella conocía su lugar mejor que tú el tuyo. Que entendía los límites. No pudo mirarme a los ojos. Debería haberte defendido. Debería haberme enfrentado a ellos hace años. Si dije simplemente, deberías haberlo hecho. Nos quedamos en silencio, el peso de 5 años de errores llenando el espacio entre nosotros. Afuera, podía oír a mi vecino cortar el césped. Los sonidos normales de un jueves por la tarde normal en un barrio normal donde los hijos no excluyen a sus padres de la cena de Navidad. La casa está en proceso de ejecución hipotecaria, dijo finalmente Marcos. Lo sé, no podemos hacer los pagos sin. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. Sin mi ayuda terminé por él. Sin el dinero que enviaba cada mes, mientras dejabas que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo parece. Marcos, me incliné hacia adelante, asegurándome de que me miraba. ¿Sabes cuánto dinero te envié en 5 años? Asintió miserablemente. Elisa lo calculó después de Navidad. Los pagos de la hipoteca, el pago inicial, todo lo demás. Más de 200 euros. 237,468 €, corregí. Conozco la cantidad exacta, porque finalmente hice algo que debería haber hecho hace años. Lo sumé todo. Su rostro se arrugó. Papá, lo siento mucho, no sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se ha ido. Pero lo más importante es que esos años se han ido. 5 años en los que podría haber estado construyendo una relación contigo, en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé. Ahora lo sé, levantó la vista hacia mí con algo que podría haber sido esperanza. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez haya una manera de... ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza murió en sus ojos. Es que,
Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Elisa por mí, la aprobación de sus padres. No sé qué haré, lo resolverás, dije, no con crueldad. De la misma manera que yo resolví cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la misma manera que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú celebrabas con gente que pensaba que yo era inferior. Entonces empezó a llorar, en silencio, como un hombre que se ha quedado sin opciones. Te he perdido, ¿verdad?, dijo. Los elegí a ellos por encima de ti, y ahora te he perdido para siempre. Lo observé durante un largo momento. Este hombre al que había criado, amado y por el que me había sacrificado, que había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. Marcos, dije finalmente, no me perdiste. Me regalaste. Hay una diferencia. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay alguna posibilidad, alguna forma de que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, dije, y lo decía en serio. Pero el perdón no significa volver a como eran las cosas. No significa fingir que esto no sucedió, o que voy a volver a pagar por un estilo de vida que venía con la condición de que yo estuviera agradecido por migajas de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea, donde la foto de María estaba junto a una nueva, yo con mi hermana Rosa y su familia en la cena de Pascua. La primera fiesta que pasaba con gente que realmente me quería allí. Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero, dije. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que me lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente. Me volví hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, quien sea, intente excluirme de las reuniones familiares, recordarás quién actúa realmente como familia. Asintió lentamente, comprendiendo, quizás por primera vez, que el respeto no era algo que se pudiera dar por sentado. ¿La casa?, preguntó en voz baja. ¿Ya no es mi problema? Me volví a sentar, sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Marcos. Resuélvelo como lo hacen los hombres adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus facturas. Vende la casa y compra algo que puedas permitirte. Deja de vivir por encima de tus posibilidades y de esperar que otros subsidien tus elecciones. Se levantó lentamente, con los hombros rectos por primera vez desde que había llegado. Tienes razón en todo, lo sé. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Papá, por si sirve de algo, verte defenderte en la cena de Navidad, estaba orgulloso de ti. Avergonzado y enfadado, pero también orgulloso. Bien, dije. Quizás todavía haya esperanza para ti. Después de que se fue, me serví un vaso del buen whisky y salí al porche trasero. La primavera estaba llegando a Sevilla, los árboles empezaban a brotar, el aire se calentaba con promesas. En 4 meses cumpliría 63 años. María se había ido hacía 8. Había malgastado 5 de esos años siendo un felpudo para gente que no apreciaba el sacrificio. No pensaba malgastar ni uno más. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rosa. Cena el domingo. Los niños quieren enseñarte sus proyectos del cole. Sonreí y respondí. No me lo perdería por nada. La verdadera familia, resultó, era algo que encontrabas con gente que realmente te quería allí. Todo lo demás era solo un teatro caro, y yo ya no estaba dispuesto a comprar entradas para espectáculos en los que no era bienvenido en el escenario. El whisky sabía a libertad, y el futuro parecía exactamente tan brillante como yo estuviera dispuesto a hacerlo.